Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su servidor y amigo Alex Amaya. Y hoy un programazo con un gran invitado al que sin mayor preámbulo quiero saludar esta mañana. Mi querido Antonio Arenas Ceballos. Querido amigo, querido hermano, buenos días. Gracias por aceptar la invitación para hacer juntos este programa de Entre Rotos y Descosidos. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, a tus órdenes. Aquí estamos en un ir y venir con una historia que empezó como una broma, realmente como una broma, y terminó siendo un, un documento que espero en mucho complemente la forma de pensar al momento de relacionarse, que esa es un poco la apuesta que el documento tiene entre rotos y descosidos. Gracias, querido hermano. A tus órdenes. Me, me, me es muy grato hoy hacer este programa contigo. Entre rotos y descosidos, caminamos todos. Texto de Antonio Ceballos. Nadie llega a la vida completamente entero ni completamente reparado. Cada quien carga sus historias, sus heridas, sus aprendizajes, sus memorias y también sus contradicciones. Vivimos en un mundo donde abunda la culpa y muchas veces escasea la responsabilidad. Por eso, antes de exigir perfección, conviene reconocer la condición humana. Somos entidades en construcción. Voy a ir leyendo pequeños trozos de esto de Entre Rotos y Descosidos, pero así es, mi querido amigo. Somos seres inacabados, somos seres en construcción. De ninguna forma somos seres acabados. Y a veces unos más rotos que otros deambulamos por la vida. ¿Cómo nace este proyecto, querido amigo Antonio? Fíjate que gran parte de lo que hago a nivel literario, alguien hace unos meses me decía, escritor, me parece atrevido pensar que soy un escritor y lo digo de corazón y no falsa modestia, lo digo desde la honestidad. Yo estudio profesionalmente la psicología. Mi padre desde muy chico me decía, estudia, prepárate, es lo único que te voy a dejar como herencia si algo esperas de mí. Y gracias a esta estructura de pensamiento, pues yo me dedico gran parte de mi vida a estudiar y a prepararme dentro de la rama de la psicología. Por un lado, la psicología clínico-diagnóstico-terapéutica, y por el otro lado la psicología organizacional y la psicología, el talento humano y el desarrollo humano. Entonces, pero lo que ha reinado originalmente la historia de escribir nace un poco de la necesidad de expresar, pero nace de la necesidad de expresar con tabla cero. Y entonces algo que yo he aprendido en este camino es que al final algo tienes que estudiar en el mismo camino de la rama en la que quieras incursionar. Nada sale de la nada o nada sale de lo espontáneo. Albert Einstein hablaba de que la espontaneidad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, hacerlo una vez puede ser, pero hacerlo más veces ya tiene su grado de riesgo. Y esto entonces, anécdotas de un roto y un descosido, viene de mi abuela materna, mi abuela Elenita. La abuela Elenita me decía que en las artes del amor no me preocupara, que nunca falta un roto para un descosido. Entonces, recordando esta parábola familiar, que era muy, muy familiar, empiezo a darme cuenta que en las sesiones de trabajo como psicoterapeuta llegaba mucha pareja en la lógica de, en la facilidad de la discrepancia, en la facilidad de las diferencias y enalteciendo las diferencias como las formas de relacionarnos.
Una frase que yo uso muy comúnmente en terapia de pareja o terapia familiar es, señora, y se tardó usted 12, 15, 20 años en descubrir el grado de animalito silvestre que usted se llevó a la bolsa. Bueno, doctor, es que creo que ni se lo sacó en un Zucaritas, ni se lo llevó de ganga de estos de ¿qué le doy de las ferias, ¿no? Entonces, usted en algún momento de la vida, algo le llamó la atención de este ser humano, algo le gustó de este ser humano, y usted tomó una decisión de acercarse a ese ser humano. Pero desde la concepción de estructura de pareja, lo que hoy me hace resaltar y hacer que tengas afecto hacia mí y te quieras acercar, en los años, si no se sabe cuidar, va a ser el primer defecto que me vas a marcar al relacionarnos. El ejemplo yo lo decía con mi esposa, mi amada esposa, pobrecita que me ha aguantado los últimos casi 30 años de vida, ¿no? Ella, cuando empezamos, a mí siempre me ha gustado la broma, me ha gustado el relajo, me ha gustado el chiste. Y entonces alguna vez le pregunta a alguien, Alex, a ella, oiga, dice, pero usted ya no se ríe de los de su marido. Me dice, pues lo he escuchado los últimos 30 años, exactamente donde está la gracia, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta, bueno, que el amor en sí, como estructura emocional, sentimental más bien, porque es un sentimiento, el amor no es algo de solo desear, de solo querer, de solo buena intención, y no solo te amo soluciona las cosas de vida. Hay que meterle bastantes más condimentos para que la relación pueda perpetuarse en el tiempo. Y entonces de ahí viene la estructura de que dos imperfectos aprenden sin la intención de repararse y sin la intención de lastimarse, solo desde mis debilidades, mis vacíos, mis miedos, me uno a ti desde mi imperfección, sin pedir más allá de lo que no puedo dar y sin querer que tú seas perfecto, perfecta. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo, sobre todo recordando esta frase que además se ha vuelto parte del argot popular. Para todo un roto hay un descosido, ¿no? O hay un descosido para cada roto, viceversa. Y acabas de hacer una primera reflexión que me parece maravillosa. No existe la perfección, partamos de esta premisa, no va a existir. No. Existen seres que pueden construirse, que pueden evolucionar, y al unir estas dos imperfecciones, también hay dos premisas. No te quiero reparar y tampoco te quiero lastimar. ¿Desde dónde queremos dar o cómo queremos darnos al otro, no? Y aquí retomo otra frase tuya. Ante este escenario, es sano tener claridad con quién queremos relacionarnos. No se trata de buscar perfección, porque como lo acabamos de comentar, y esto es bien sabido, no existe, sino de decidir qué tipo de roto o descosidos, con qué tipo de roto o descosido estamos dispuestos a convivir, porque todos de alguna, porque todos lo somos de alguna medida. Entonces, de entrada, no es una película de Walt Disney, no es una película de Hollywood donde fueron felices para toda la vida, en definitiva. Debemos estar conscientes que cada vez que entramos en una relación, cualquiera que ésta sea, se nos va a develar en mayor o medida los monstruos, los demonios de la otra persona. Ahora, es una decisión personal, muy personalísima, elegir a nuestro roto o elegir a nuestro descosido, ¿no? Dicen por ahí, te choca, te checa, ¿no? ¿Qué tipo de espejo y qué tipo con qué tipo de demonios estamos dispuestos a confluir, a convivir, y hasta dónde estamos dispuestos a aguantar estos demonios? Demonios que en el enamoramiento uno se enamora de los demonios, pero cuando verdaderamente, y como lo dices bien, después de que pasa el tiempo, después de que pasan los años, esos demonios ya no te son tan agradables. Adelante, mi querido amigo. Fíjate que esto que dices es básico. Yo estoy aquí
y estoy aquí contigo. No soy tuyo, no soy tuya, soy contigo. Y esto me lleva a uno de los inicios del libro, que es una oración que le llaman la oración Gestalt, que la genera Fritz Solomon Perls, y me gustaría leerte la letra. Claro. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento y en algún punto nos encontramos y coincidimos, que sea hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos, porque al final tú eres tú y yo soy yo. Entonces creo que la base del encuentro entre un roto y un descosido es el respeto, y el respeto desde tu espacio y el respeto desde mi espacio. De hecho, hago una conjunción del verbo ser estar en uno de los capítulos, que es algo que me dicen mucho en pareja. Me dicen, doctor, pero ¿dónde no soy egoísta? Bueno, de entrada, egoísmo es un sesgo patológico, somos claros. Si eres egoísta, ya no estás amando, estás compitiendo. Entonces, partamos del ejemplo ser estar. ¿Cuál es cómo se conjuga primero el verbo ser estar? Bueno, primero yo. Y después, tú. Entonces, antes de tú está yo. Y a esto es a lo que llamamos la unidad. Si tú pierdes el yo, con poca capacidad tendrás para reconocer al tú. Muy poca, aunque tú digas que no. Hay seres humanos que se entregan y se entregan todo. Y es que tú eres mi todo. No, 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 no. Nadie es tu todo. Tú eres tu todo y tú tienes que hacerte responsable hasta de esta parte emotiva que tienes. Después del yo y el tú, vamos a construir un nosotros. Pero para construir un nosotros hay una regla que es fundamental. Para construir un nosotros yo tengo que dejar de ser yo y tú tienes que dejar de ser tú. Porque si no, no se puede. Tendríamos dos personalidades al mismo tiempo y entonces sería un trastorno de la personalidad. Entonces yo soy yo, tú eres tú. Vamos a hacer algo juntos, ok, vamos a construir un nosotros, pero yo tengo que tener claro que voy a dejar mi yo. Y tú tienes que tener claro que dejarás tú. Y entonces vamos a construir este nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que no está en nosotros edificado? Es mi esposa, mis hijos, mi coche, mi, tú, su. Las tres expresiones humanas que nos dicen, sigues individual, sigues tú solito. Mucha gente dice, es que no es el decir, pues es que en el decir está el hacer. La concepción está acá arriba. Y después tener el yo, el tú y construir el nosotros, que el nosotros no se construye de manera tan fácil, es un proceso de construcción. Vienen ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Pues mi familia, mis amigos. Y después, ¿quiénes vienen? Pues ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues la propia sociedad. Todos van a intervenir para que tu relación de pareja no funcione. ¿Por qué? Porque es más fácil pelear que coincidir. Y entonces la pareja se pelea conmigo, yo les digo, pues están haciendo lo fácil, díganme cuál es la ciencia de lo que están haciendo. Por naturaleza humana, el ser humano tiene más que pelear que conciliar. Para conciliar necesitamos quitarnos el orgullo, quitarnos el ego y abrirnos de capa, pero abrirse de capa da miedo. Porque entonces me ves desnudo que no es físico. Ves un desnudo que a poca gente me atrevo a enseñarle. A veces vas en un choncito y en un choncito te metes en una alberca, vas casi desnudo. Sí, pero el desnudo emocional es mucho más complejo que el desnudo físico. Ese donde me doy a ti desde mis debilidades, desde mis silencios, desde mis miedos, desde los más profundos, conscientes o no, de mis traumas. Pero también tenemos que aprender algo, Alex, y creo que por eso Roto y Descosido se construye de manera natural. Hace algunos años escuchaba yo a la cantautora Cani García. Y hay una frase de Cani García que me marcó, que dice, de amar nadie se libra, aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Y entonces si quieres estar en esta vida, tienes que aprender que vas a amar en algún momento. Pero que como no es Disney, como no es Pixar, como no es Hans Christian Andersen quien nos cuenta el cuento, pues entonces te lo van a romper, y romper literalmente. Donde no te van a valorar, donde a lo mejor te van a maltratar, donde a lo mejor
Y es ahí donde viene el juego del verbo ser estar. El yo te pondrá límites, porque hasta donde yo te permita vas a llegar. Y aunque tú seas alguien muy valioso, nunca podrás estar por encima del yo. Si necesitamos construir unos otros, dejaremos una parte de tú y dejaremos una parte de yo. Papá lo decía de manera muy fácil, me decía, hijito, tú no te preocupes, amar no es el problema. Todos sabemos amar y todos deseamos ser amados. Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, nos decía, claro, ¿quieres conocer la salud mental de un ser humano? Chécate su trabajo y chécate su capacidad de amar. Si estas dos están funcionando, este humano tiene salud mental desde el modelo psicoanalítico de Freud. Hoy date cuenta, Alejandro, mucha gente va a trabajar desagusto. Hoy mucha gente va a trabajar porque tiene que trabajar. Y mucha gente se relaciona, pero le da miedo responsabilizarse. Le da miedo amar. Y ese es uno de los riesgos que tenemos en los tiempos modernos. En cada historia de amor, en cada historia de una relación, cuando se encuentran o cuando nos encontramos, cada uno se encuentra no solamente con la persona, sino se encuentra con las cicatrices de la otra persona, con la historia de la otra persona, con los miedos, con los complejos, con las inseguridades, todo lo que representa lo roto o lo descosido, con sus propias experiencias. Entonces, son cosas que no llegas y las pones como tarjeta de presentación, porque finalmente al principio se da una cara, no llegas diciendo todo lo roto que estás y todo lo descosido que estás, porque en lugar de atraer, repeles. Al revés. Entonces, al revés. Lamentablemente, no tardan en aparecer. Tarde o temprano, salen a flote todos esos demonios y todas esas imperfecciones que hacen de nosotros lo que representamos. Y es ahí donde ponemos a convivir los propios demonios y los echamos a veces a pelear indebidamente, porque como lo acabas de decir, es mucho más fácil pelear que conciliar. Se convierte en una lucha de poder, se convierte en una lucha de egos y finalmente tardamos mucho tiempo en descubrir que que sí nos damos, porque nos damos con todo a veces. Si bien hay amor, si bien hay momentos de lucidez, si bien hay momentos de paz, si bien hay momentos de tranquilidad, hombre, también amamos desde nuestras debilidades. También estamos amando desde nuestras imperfecciones. Amamos, nadie da lo que no tiene, damos lo que somos, damos lo que tenemos. Si en eso puedes abrazar mis imperfecciones, si en eso puedes abrazar lo que yo represento, si puedes abrazar mi pasado, ojo, hablaste de algo muy especial, amar sin lastimar. Sabes lo roto que estoy, pero dicen por ahí, guantes de seda para no arañarte, también en otra canción de Franco de Vita, ¿no? Esos guantes de seda para no arañarte, porque arañamos a veces, ¿no? Entonces, es importante reconocernos en esa conjugación del ser, del ser y estar, reconocer lo que soy, mis límites y mis capacidades. Ojo, y tampoco cegarnos a los límites y capacidades y deficiencias, no deficiencias, los demonios de la otra persona. Muy bien lo que puntualizas. No estamos para cumplir las expectativas de nadie. Debe haber un respeto a la individualidad inconmensurable, ¿no? Lo dijiste también de manera increíble. El egoísmo no es amor, el egoísmo es una patología y se trata de entre esos rotos y descosidos, ¿cómo construyes un nosotros? Me gustó la palabra, ¿cómo edificas? Porque de ahí parte el ustedes, el ellos, y bueno, quiero, antes de darte nuevamente la palabra, seguir leyendo algo de lo que tú mismo nos compartes, todo es finalmente tuyo. Al final,
Cada persona es consecuencia de lo que ha vivido, justo lo que estamos comentando ahorita. Somos nuestras historias, ni más ni menos. Somos lo que aprendimos en nuestras casas, en nuestras derrotas, en nuestras ilusiones. Somos una mezcla de miedos, culpas, deseos, resentimientos, esperanza, amor y también desamor. Esta complejidad es la que nos vuelve humanos y es la que nos vuelve, esta complejidad es lo que hace que las relaciones se tornen en lo que nuestro ego, en lo que nuestro orgullo, en lo que nuestra empatía, por el contrario, o nuestra capacidad de amar o no amar, pueda hacerse en una relación, querido Antonio. Fíjate, Alex, que algo que ya en este ir y venir de roto y descosido, que ya tiene algún tiempo de estarse procesando mentalmente y generando en analogías, yo descubro en neurociencias que a veces no nos enamoramos de una persona, nos reencontramos con una sensación conocida, aunque finalmente duela. El cerebro está hecho de patrones, pero para el cerebro no hay bueno o malo, el cerebro en ese sentido es amoral, el que genera moralidad es el humano. Entonces me siento bien contigo porque me evocas a una parte de mi historia hermosa y creo que el que lo hace eres tú, sin darme cuenta que el que está generando el pensamiento, la magia a veces soy yo, el que estoy tratando de que esto embone. Hay que dejar en claro que no pierdo mi individualidad al estar contigo, ni al estar para ti. Porque cuando alguien cree que el otro lo completa, sin darse cuenta ya le está pidiendo demasiado y está condenando la relación. Aquí uno jala o uno empuja y el otro aguanta. Y al principio puede ser hermoso en la etapa de Eric Fromm, denominada como luna de miel. Puede ser padrísimo, donde tú dices, ala, es que me complementa tan padre que todos los días me despierta. Sí, después de 10 años platicamos, después de 5 años platicamos. Claro. Yo le decía a mi padre todavía vivo que encontrar quien te ame un día está fácil. Encontrar quien te ame 10 días todavía es sencillo. Encontrar quien te ame y te recuerda de manera favorablemente más de 5 años tiene su chiste. Encontrar quien te ame más allá de eso ya representa un trabajo, ya representa una dualidad, ya representa un compromiso. No trabajo desde el punto de vista peyorativo, sino requiere edificar, requiere estar. Los seres humanos hoy cada vez estamos más aislados los unos de los otros. Cada vez menos entramos en contacto y eso limita en mucho las relaciones interpersonales. Mucha gente cree que hay conveniencia. Ok, yo creo que desde la simple conveniencia de me caes bien, ya existe en sí misma si la vemos desde ese patrón, pero al final no somos entidades solamente utilitarias, somos entidades emocionales, como lo dicen muchos autores en neurociencias. Otra cosa que me parece vital y de vital importancia es, antes de preguntarnos por qué repetimos la historia cuando enamoramos, cuando amamos, habría que revisar qué cuento nos contaron y quién nos contó este cuento. Yo recuerdo cuando era niño, 8 años, me llevaron a ver una película de princesas y quiero entender, a mi entender, que era yo un niño precoz, porque recuerdo haberle preguntado a mi madre cuando salimos de la película el rollo este de y vivieron felices para siempre. Y yo no sé de dónde, porque realmente hoy si me lo preguntas no sabría la respuesta. Yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿y si vivieron felices para siempre? Y un niño de 8 me su mamá, ¿no? Me dice, pues eso dijeron. Oye, ¿y no pagaban luz? Bueno, es que en el reino no había luz, había mecheros, entonces no pagaban la luz. Oye, ¿no tuvieron hijos? Y oye, ¿y cuántas veces nos cuentan unas historias que no corresponden a una realidad? Hoy estamos viviendo realidades fantasiosas donde es que me tienes que amar hasta que te mueras. No, espérate, relájate, no puedo hasta allá. O alguien me decía hace poco, doctor, dame la fórmula del amor.
Le digo, bueno, Ricardo Montaner dice que la clave del amor está en saber amarnos y no en sacrificar nuestra libertad, pero es totalmente teórico y totalmente sonoro, no más allá. Siempre he creído que amar es un acto de fe. Y la mejor metáfora que me viene a la cabeza es el ver a dos personas que se paran en un altar y en un acto que se llama acto de fe, uno le dice al otro, no se da en todos lados, pero en los lugares donde yo frecuenté de adolescente y en cierta edad adulta, uno le decía al otro con alta emoción, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Cuando pregunté cómo se llama eso que dijeron de que se querían y que se amaban y todo esto, y me dice un sacerdote, acto de fe. Digo, puta, pues apenas. Amar es un acto de fe. Amar es un acto. Bueno, yo recuerdo que cuando yo me casé por la iglesia, por lo civil y por güey, la última fue por elección. Recuerdo que fuimos a unas pláticas prematrimoniales, ¿no? Y una señora que era la que nos coordinaba el grupo, me acuerdo, nos dio esta estructura que te acabo de comentar, ¿no? Entonces me decía, es que tienes que decir, prometo serte fiel. Y dije, no. ¿Cómo que no? Me dice la señora. Es que lo vas a tener que decir, es que no lo voy a decir. Pero entonces no te va a querer casar el padre, pues que no me case. Y entonces imagínate, en aquel momento mi novia, ¿no? La que hoy es mi esposa. Oye, ¿cómo lo vas a decir? Pero es que yo no te voy a ser fiel. Pero ¿cómo me estás diciendo eso y me lo estás diciendo en mi cara? Que te estoy diciendo la verdad. Cuando empiezo a revisar, le digo, ustedes llaman fiel a exclusividad. O sea, ustedes no quieren que mi pajarito se meta en una cuevita que no sea la cuevita del pajarito. Ok. No, a ver, entonces les explico. Para mí, fieles los canes. El can es el único animal que tú lo puedes dejar sin comer sin que sea lozano, que puedes de alguna manera maltratarlo sin que sea lozano. Y él va, y si te reconoce como su amo, te moverá la cola siempre, buscando siempre tu aprobación. Yo en ese sentido no seré fiel. Yo si me tratan bien, voy a estar. Si me tratan mal, yo me voy a ir. Es una lógica que tengo de estructura. Entonces, si fidelidad es lo mismo que exclusividad, y entonces a veces nos enredan, porque cuando vas a revisar tu bitácora del año, prometo serte, híjole, podemos empezar por otro lado. Y alguien dice que es que la carne humana y es pecado y no sé quién y no sé cuánto. Yo lo único que sé es que tener una relación es una construcción. Tener una construcción, estar pendiente de la obra. Y estar pendiente de la obra implica riesgos. ¿Qué es más fácil? O no coincidir que coincidir. Bueno, es que estoy aquí con mis anotaciones antes de continuar con la siguiente reflexión. Me llama mucho la atención cómo es que pones en el centro de la conversación, incluso ya cuestiones de neurociencia, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. Sí. O sea, es cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro reacciona ante experiencias conocidas, porque Correcto. ya están preparadas. Entonces, hay ciertos escenarios y ciertas personas que caen en nuestras propias experiencias y abrazamos esas experiencias por una sencilla razón: no son conocidas. No es de extrañarnos porque repetimos una y otra vez la misma historia, ¿no? Correcto. Que Correctísimo. repetimos los mismos esquemas mentales. Estoy de una manera parafraseando cada una de las cosas que nos acabas de los elementos que nos acabas de regalar en este bloque, ni más ni menos. Me llama mucho la atención porque creo que lo hemos vuelto en una constante el decir, tú me complementas. Puta, qué responsabilidad tan grande le estamos dando a la otra persona. No, espérame. Yo no puedo, ni siquiera yo me puedo completar. ¿Cómo quieres que yo te complete a ti? O sea, esa responsabilidad
como dicen por ahí, no te voy a dar el kilo, cabrón, o sea, no te lo voy a dar, o sea, te voy a quedar a deber, porque yo no estoy para completar a nadie. Estamos para juntarnos y para sumar, pero no para completar. Ni soy la mitad de tu ala, ni eres mi para otra. jalarte o para empujarte. Entonces, bueno, pero te voy a decir una cosa. Uno mismo tiene esas ideas y le da ese mote a la otra persona y le da esa responsabilidad. Y como dices tú, empieza ese juego de yo empujo y tú aguantas, o yo aguanto y tú empujas. Y viene una relación, y entonces la cosa se vuelve complicada. ¿Por qué no comenzar desde la individualidad? Y como dices tú, y lo Correcto. acabas de... Y voy a empezar por el final. Una relación es una construcción. Y esta construcción implica que estés pendiente de lo que estás construyendo, de tu obra, porque tiene riesgos. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque lo uno con algo que dijiste, que te ame una persona un día, un fin de semana o solo fines de semana, puta, pulgar arriba, eso cualquiera lo hace. Dicho por tus palabras. Ya que te ame por más tiempo, pues no es sencillo, ¿no? Ya que lo haga por años, tiene su chiste, pero ya que lo haga de manera permanente y se quede en tu vida, implica un trabajo de obra, un trabajo de edificación. Entonces, hay que reconocernos como seres emocionales que tenemos una propia historia. Y yo diría que más que un acto de fe, el amor es y lo dijiste en qué contexto, es un trabajo de edificación constante. Quiero volver a parodiar para darte la palabra otra de tus frases, con lo cual continuamos con estas charlas. Muchas veces, con lo que representamos y con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y mira, a mí me está ayudando mucho en este momento porque finalmente tienes que desconstruirte, desbastarte y volver a acomodar tus esquemas mentales porque le entramos a una relación de la siguiente manera y dicho por ti. Muchas veces entramos en relaciones esperando reparación. Ayúdame, complemento, sácame de donde estoy, enséñame. No, espérame. Pensamos que entre medias naranjas o cruces rojas, alguien vendrá a complementarnos o a salvarnos. Pero esa expectativa suele resultar peligrosa. No pocos vínculos terminan desgastándose porque alguien espera que el otro cure lo que nunca trabajó en sí mismo. Sopas. Como dices tú, en esa construcción del nosotros, pues no es egoísmo, es mero amor propio. Comienza con tuyo, porque si no reparas tu yo, el tú vale Mauser y el nosotros ni siquiera es un acto de fe, es una falacia. Adelante. Tienes tu micrófono apagado, mi querido Antonio. Tienes tu micrófono apagado. Sí. Creo que en ese sentido, Alex, el verdadero reto no consiste en estar roto o en estar descosido. El problema es esperar que el otro se convierta en un costurero profesional sin haberlo contratado para dicho fin. Y además, quiero que sea divino, ¿eh? ¿Cómo no te das cuenta que tengo este problema? Pues me puedo dar cuenta, pero es tu problema. Y si me meto, si soy intrusivo en el problema, si no tengo los elementos y no soy terapeuta, ¿cómo le hago? Ah, no, pero es que tú me tienes que reparar, pero como que en calidad de por qué. Y esa es una de las falacias más comunes que cometemos los seres humanos. Me uno desde la esperanza de que te conviertas en mi cruz roja, me levantes, me lleves, me cures. Sí, desde el terreno Disney está padrísimo, ¿no? Y terminamos cantando libre soy, sí, está bien. Pero después, terminamos en los cuentos de siempre, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que aprender es que muchas veces no es lo que se dice lo que rompe una relación, sino es lo que se calla de una relación. Todo lo que no te dije para originalmente no alejarte de mí, para que no te dieras cuenta qué tan roto o qué tan descosido
estoy. Finalmente, si voy a convivir contigo, me voy a dar cuenta. Y finalmente, si tienes esta capacidad de honestidad, de decirte, de verte, de apreciarte, como hoy está muy de moda una frase que me encanta mucho, ¿no? Vamos a hablar sin juzgarnos. Vamos a hablar sin arrebatos, vamos a hablar sin impulsos. Vamos a hablar sin ver quién está bien o quién está mal. O sin migajeros, como dicen ahora, que es una expresión que también me llama mucho la atención. No migajes. Yo creo que en el lugar equivocado, nada de lo que hagas será suficiente. Y en el lugar correcto, incluso tu presencia será valorada. Y a veces se nos olvida que cuando empezamos, no empezamos por si tenías dinero o no, no empezamos por si tenías coche o no, no empezamos por si viajábamos o no, no estábamos juntos por si íbamos a un restaurante o comíamos pizza o tacos, o simplemente estábamos un momento juntos en el parque. Pero llegamos a deteriorar, deformar, destruir y hasta prostituir de tal manera la relación que si no hay A, luego entonces no hay B. La otra eres mío, el sentido de pertenencia patológico, tóxico. Eres mío, eres mía. Y si no eres mío, no eres de nadie. Por desgracia, cuando el amor necesita vigilar para sentirse seguro, ya dejó de confiar. Y cuando el amor deja de confiar, como los zapatos nuevos, aprietan demasiado y te pueden terminar lastimando el pie. Y a veces eso es lo complejo. Entender que parte de mis miedos está que me vuelvan a abandonar. Pero Lady Murphy, si sigues pensando... No sé para ustedes, pero se frizó un poquito la imagen con el buen Antonio. Voy a tratar de... ya lo tengo de nueva cuenta. Ya estás de nueva cuenta, creo que te estás frizando. Adelante, Antonio. Oye, Toño. Adelante, adelante. Se nos había frizado un poquito. Yo creo que tiene un poquito mal su internet. Voy a aprovechar para leer saludos. Nos mandan saludos desde la cabina. Miren Cruz, gran invitado esta mañana. Saludos a ambos, gracias. Saludos. Dice María Concepción Patlán Reina, buenos días, gran invitado. Será un gran programa. De verdad es un tipazo, mi querido Antonio. Hola, doctora Maya, voy llegando. ¿De qué me perdí? No, hombre, pues va a quedar grabado el programa, mi querido Jacob. Qué gusto verte allá en Salamanca hace un par de semanas en la presentación del libro de Clau Martínez. De verdad fue un gusto incluso de partir la bohemia contigo y con tus papis. Mi querido Sensei, Jamaica Jurídico José Luis, le sigo, Sensei. Bueno, un gran respeto que nos tenemos ambos. Pregunta, me gusta la teoría del amor de Arthur Schopenhauer. ¿Qué opinión tiene al respecto de ello, doctor Antonio? Bueno, si regresa y logramos resolver los problemas técnicos, pues con todo gusto lo resolvemos. Mi querida Gaby Fernández, una de las personas más queridas por mí, gracias por seguir el programa y también nos dice gran invitado, sí, sin duda gran invitado, mi querido Antonio Arenas. Bueno, ya lo tenemos de vuelta, lo meto nuevamente al escenario para que continuemos con Antonio. Mi querido Toño, amigo, adelante, continúa. Tuvimos problemas técnicos, pero ya, qué bueno que lo resolviste. Adelante. Perdón, me pasó la de Cornelio Reina. Me caí de la nube que andaba. No supe dónde me quedé, perdón. Bueno, yo sí tengo muy claro dónde te quedaste, porque me llamó mucho la atención. Si estás vigilando a tu pareja, no es amor. Y cuando se pierde el amor, y cuando se pierde la confianza. Si estás vigilando a alguien. Claro, se pierde la confianza. Claro. Cuando se pierde la confianza, sucede como con los zapatos nuevos. Bueno, si se llama amor, ya aprieta. Eso te quedaste justamente. Desgraciadamente hoy, Alex, creemos mucho en que el egoísmo, que es una forma de ego,
y el sentido de pertenencia, eres mía, mío, es lo que determina. Creo que eso es lo que potencia la fragilidad de la relación. Porque en ese momento te empiezo a poseer, y si te poseo desde el deseo, no desde el amor. Y la relación debiera ser una relación amorosa. Lo acabas de decir de manera magistral. A pesar de que somos muy rotos y estamos muy descosidos, ojo, pese a todas nuestras imperfecciones, cuando caes en el lugar correcto, será suficiente con lo roto que eres y con lo descosido que estamos. Para la otra persona seremos suficientes. Tu presencia. Tu presencia, es decir, y tu presencia. Palabras, solo tu presencia. Porque serás valorado. Si llegas en el lugar equivocado, continuamente serás juzgado, ¿no? Y como no, varias cosas me volaron la cabeza, ¿no? Llegamos a veces al amor, entre comillas, no para edificar, y con todo el respeto que merezco a la audiencia, sino para desmadrar lo poco que tenemos. Desmadradísimo. ¿Por qué llegamos a desmadrar? Porque no sabemos cómo construir desde el yo. Y entonces queremos, como lo acabas de decir de manera puntual, que la otra persona se convierta en un costurero profesional. Güey, o sea, me vas a tener tú que construir a mí. Además debe ser psicólogo, psicóloga, adivino, y en tanto aguantar hasta fakir, ¿no? Si me apuras, ¿no? Si bien nos unimos desde la esperanza, si realmente queremos construir, ojo, no acabaremos cantando una canción de Walt Disney, sino acabaremos además en los cuentos de siempre. Y me estalló en la cabeza una frase que acabas de decir también. No es lo que se dice lo que lastima, que también lastima y también se hiere desde lo que decimos. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. Lastima más todo lo que se calla para mantener una paz barata o una paz con alfileres. Y si me apuras, ya en la recta final de este programa, que me va a parecer insuficiente y como siempre eres sumamente atinado en todo lo que comentas, voy a comentar otra frase tuya. La verdad es más simple, aunque menos cómoda. No existe salvación fuera del trabajo personal. El encuentro con el otro puede acompañar, sostener, incluso inspirar, pero la reconstrucción profunda siempre es interna, no es desde el otro. Si te vas a reparar, si te vas a convertir en costurero, tú no le des ese mote a tu pareja. Adelante, mi querido Toño. Y fíjate que para retomar lo que no se habla, mi querido Alex, además nuestro registro mental tiene memoria, nuestro cerebro genera memoria a través del hipotálamo. Y lo que no se habla, no se arregla. Se repite con mejor memoria, pero muy peor humor. Entonces, el famoso me las debes, que es algo que yo escuchaba mucho en terapia. Doctor, es que me hizo esto y esto y esto y esto. ¿No lo hablaron? Lo hablamos, pero no lo reparamos, no nos pusimos de acuerdo. Pues entonces tiene buena memoria y muy mal humor esta situación. Y me acuerdo alguna vez, alguna señora que usaba muchas majaderías, muchos improperios, trataba al marido de estúpido, baboso y cosas de eso, así. Y le digo, a ver, señora, le voy a pedir un favor. Dígame, doctor, dígame. Yo no sé por qué me pone de raro, le digo que... Se me hace, está tan buena la charla con Antonio, que hoy el internet le está haciendo una muy mala jugada, como dice, se volvió a caer de la nube en la que andaba.
Pero retomo parte de lo que está diciendo, que es, amamos desde la posesión, como si la otra persona fuera de nuestra propiedad. No, nadie es propiedad de nadie. Y vaya, dentro de lo que es la PNL o la programación neurolingüística, es verdad, nos programamos y todo lo que no se dice hace muchísimo daño. Nos acaba de regalar Antonio una reflexión memorable. El cerebro genera memoria. Lo que no se arregla se repite. Ojo, y se repite con mejor memoria. Y remata o rubrica esto con muy mal humor. De verdad, ahora que yo me estoy poniendo frente al espejo de lo que está diciendo mi querido Antonio, no lo veo desde, ay, qué bien le quedaría a otra persona. Por más que quiero esquivar las piedras, digo, no se ve físicamente, pero ha habido mucha sangre esta mañana. Me han caído de rebote muchas de esas piedras. Yo no puedo pensar en el primo de un amigo. Tengo que reflexionar desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Remata Antonio en este escrito, ¿no? Relacionarnos, y sobre todo afectivamente en el amor, no es buscar quién nos arregle, quién nos repare, es decidir caminar junto a alguien que también está aprendiendo a coser sus propias heridas. Entonces, eh, bueno, me está marcando Antonio, seguramente es para decirme que algo está fallando en el Internet, evidentemente por el trabajo que estamos haciendo frente a cámara, pues bueno, puedo hacer la llamada y que despidamos el programa. Concluyo. Es, es decidir caminar junto a alguien que también está aprendiendo a coser sus propias heridas, desde el respeto, el compromiso y el amor. Ahí está la rúbrica aquí está la rúbrica de este programa y de esta intervención de mi querido Antonio. Es construir desde el respeto, el compromiso y el amor. Evidentemente entendemos que mi querido Toño ha tenido problemas técnicos. De hecho, estamos ya a punto de concluir este programa. Nos quedan apenas 9 minutos. Él está intentando ingresar. Ya lo hizo. Le voy a ceder la palabra para que despida el programa. Y bueno, ya se levantó de la nube de la que se cayó nuevamente, mi querido Antonio. Así es que cierra, por favor. Otra vez, perdón, mil disculpas. Antonio, Toño. Adelante. Conclusiones. Fíjate, me gustaría cerrar, y una disculpa a nuestros escuchas por esto de la internet, que es impredecible. Me gustaría cerrar con la idea de que amar no es improvisar con hilo viejo, es aprender a coser con cuidado para no volver a rasgar la tela. Nadie en sí mismo está listo para coser o reparar a nadie, pero sí tengo claro y estoy consciente que con amor hay muchas cosas que son posibles. Esta es la aventura de las anécdotas de un roto y de un descosido. No pretenden más allá que presentar algunos años de experiencia en terapia en pareja, terapia familiar sistémica, bajo el modelo de terapia breve estratégica, y que la intención de esto es que tenemos una campaña que ya va a arrancar con adolescentes, una vez que nos autoricen el documento. Y esta campaña de adolescentes es decir, al que no le ha entrado al juego, al que ya le entró al juego, a lo mejor aprenda algo, pero el que no ha jugado ningún juego es sano que aprenda que no va a reparar a nadie, ni va a curar a nadie, ni va a salvar a nadie, ni va a rescatar a nadie. Que lo más importante jamás es perder la dignidad desde el yo, y que somos
finitos. Si es para siempre, que sea para siempre mientras dure y que sea para siempre. Fíjate que buena manera de cerrar. Hay una pregunta de uno de nuestros amigos en común. Habla de la teoría pregunta, me gusta la teoría de amor de Arthur Schopenhauer. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor Antonio? Honestamente no la ubico, me reservo y si le permites dame los datos de Jacob y con gusto se lo retroalimento en cuanto tenga el dato. Bueno, finalmente ya lo hablaremos con calma, habla de la dependencia indulgente, que son perspectivas drásticamente opuestas a la naturaleza de la dependencia humana, y tiene que ver con lo que tú decías, la conexión social, el deseo, y esto de la posesión, de lo cual hablaste, desde el deseo. No hay peor manera de echar a perder el amor que imponiendo cosiendo con un mal hilo y echando a perder la tela. Híjole, qué frase, qué mal. Mira, nos quedan 5 minutos de programa. Sí me gustaría darle un poquito la vuelta. Ok, ya sabemos cuál roto estamos, ya sabemos lo que no es, lo que es utilizar un mal hilo. ¿Cuál es el mejor hilo para acusar? Ya acabas de decir una palabra que eso encierra muchas cosas, pero es muy genérico. ¿Cómo conseguimos ese hilo para cosernos, no para coser al otro? ¿Cómo podemos empezar a cosernos desde dentro? De manera adecuada, ¿para qué? Yo creo que... Sí. ¿Cómo nos surcimos? Yo creo que el grave problema... Yo creo que el grave problema, mi amigo, es que antes de estar en el otro deberíamos trabajar en el yo. Y nada se puede reparar si no se ve. Uno de los grandes problemas de los seres humanos de nuestros tiempos es que tú estás mal, yo estoy bien. Entonces, ¿cómo te reparas si ni siquiera ves o ves demasiado drásticos tus hoyos o tus imperfecciones? Yo creo que si es en el otro, yo creo que es no pedirle al otro lo que no estás dispuesto a dar tú. Yo le llamo un amor consciente, desde la conciencia de que errores van a haber de los dos lados, problemas van a haber de los dos lados. Si no hay conciencia, lo primero que se va a presentar es la culpa. El irresponsable culpa, el responsable asume. Esto es un parafraseo de muchos años. Creo que venimos, al menos nosotros, los latinos, venimos de la epístola de Melchor Ocampo. Y en esta epístola de Melchor Ocampo, a una de las partes le dictan obediencia, paciencia, aguante, que te patee, que te escupa, espérate. No. Y si alguien lee completa la epístola de Melchor Ocampo, hoy es misoginia. Claro, tú siempre he dicho que un tema evaluado fuera de contexto está fuera de contexto. Punto. Hay que evaluar las cosas en su momento, en su tiempo. Pero nosotros los latinos tenemos esta lógica, aunque hoy haya mucho movimiento y muchas situaciones que yo estoy a favor. Yo creo que cuando yo llego a la relación, lo más difícil de construir es el nosotros, porque es muy difícil salirse del yo. Es muy complejo salirse del yo. Cuando me dicen, por ejemplo, de los niños, ¿por qué los niños son más francos cuando dan afecto? Porque los niños no traen deconstruido el yo todavía. O sea, cuando me dicen autoestima, el niño tiene mala autoestima, pues ¿cómo va a tener mala autoestima si el niño ni siquiera entiende qué es la estima? Entiende lo que tú le dices, entiende la historia que tú le cuentas. Si el niño es el gordito, pero no es el gordito como ofensa. El chaparrito, mi nene, mi negrito, pero no es mi negrito peyorativo, ese peyorativo lo hacen los adultos. El niño es la construcción de lo que va espejeando del mundo. No hay bueno, no hay malo. Por eso tú dile a un niño, dame un abrazo, y el niño va a ir hacia ti a darte un abrazo. Y no significa que esté mal el niño o mal tú. Desgraciadamente,
Se ha mal usado esto para situaciones que no son nada favorables para la formación de nadie. Pero cuando alguien habla, para empezar, de autoestima, que es algo que a mí me sigue dando de vueltas, ¿no? ¿Qué es la autoestima? El arte de quererse a sí mismo. Pero ¿cómo te vas a querer si ni siquiera te reconoces, si ni siquiera te valoras? Si alguien dijo que eras el feo de la familia y feo para ti, fue desfavorable en tu historia. En mi historia hay 3 Fs: feo, fuerte y formal. Y eso lo he contado muchas veces, ¿no? Y entonces cuando me decían, es que tengo una tía, mi tía Edith, a la que adoro, que siempre decía, hijito, tú estás bonito, ¿no? Yo estoy feo. Y mi tía, según cuidando mi salud mental, me decía, no, mijito, si tú estás hermoso. Y decía, no, tía, yo estoy feo. Porque para mí el prototipo era feo, fuerte y formal. Si hoy los prototipos fueran menos frágiles, hoy los prototipos permitieran que los niños trabajaran y se esforzaran, pues tendríamos, creo yo, una sociedad distinta. Mi querido Toño, se nos acabó el tiempo. Espléndido, como siempre. Sin adularte, sabes del gran cariño, el gran respeto, y de verdad lo digo abiertamente, la gran admiración que Alejandro Amaya siente por Antonio Arenas es inconmensurable. De verdad nos acabas de regalar hoy oro molido. Deseo que este proyecto de Entre Rotos y Descosidos vuele muy alto por cómo han volado todos y cada uno de tus libros. Ya habrá oportunidad de platicar de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Toño. Te abrazo. Gracias, queridos amigos del auditorio. Hasta luego, Toño. Adiós. Quédense en sintonía con Juan Varela y Claudia Mireles. Va a ser un programazo. Adiós. Gracias.